El óptimo del consumidor, básicamente lo obtenemos haciendo que la tasa marginal de sustitución sea igual a los precios relativos. O a lo que ¿Será que lo puedo acercar un poquito? Acercar. ¿Está mejor? Ahí está, gracias. Precio de Y. Entonces, calculemos el precio relativo. Básicamente es dividir 6 dividido. Esto se da en 2. Y entonces lo que tenemos que encontrar es en donde se da esa combinación de bienes que aumentan la satisfacción del consumidor con la tasa marginal de sustitución. En este caso, esa combinación es de 4 unidades de X y 2 unidades de Y. Y así básicamente es como conseguiríamos óptimo del consumidor. Vamos a ver. Que es el punto que maximiza la satisfacción del consumidor, ¿verdad? Bueno, si dan cuenta, las operaciones para este tipo de análisis es bien sencillo. Es sumamente sencillo, no hay mayores complicaciones con respecto a eso. Otra cosa que podemos sacar acá es la combinación de bienes X y Y como resultado también pues la línea de restricción presupuestaria, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Solo vamos a ver. Listo. ¿Todos lograron darle seguimiento a lo que estábamos haciendo en su computador? Consulta. ¿Alguna duda con respecto a lo que acabamos de hacer? Y se dice que si los puede aceptar, que se metieron al link equivocado. Muy bien, ahorita voy. Gracias. Listo. Están aceptados. Hoy sí ya estamos la mayoría, así que continuemos. Vamos a regresar. Y vamos a hablar un poquitín más de lo que es la línea de restricción presupuestaria. Bueno, vimos hasta el momento que pues, los consumidores tienen preferencias y que esas preferencias van a estar en función de la utilidad percibida de un bien determinado. Sin embargo, también tenemos que entender que los consumidores vamos a estar atados al nivel de gasto que es posible que ejecutemos, o sea, nuestro presupuesto. Nuestro nivel de gasto pues lo podemos representar igual como una función matemática y como una función matemática genera una curva, en este caso es una recta que puede ser graficada típicamente.
La línea del presupuesto consiste en todas las posibles combinaciones de dos bienes que un consumidor puede comprar dado un ingreso monetario o un gasto total predeterminado y los precios de dichos artículos. Entonces, para nosotros poder conocer cuánto es el monto, simplemente multiplicamos la cantidad del bien X por el precio de ese bien, más la cantidad del bien Y por el precio de ese bien, nos debería dar nuestro presupuesto. Nuestro presupuesto. Si yo despejara para uno de los dos productos, nos generaría una función de esta manera o similar. El monto dividido el precio de Y menos el precio de X partido precio de Y, que sería el precio relativo por la cantidad del valor de X. Entonces, de eso se puede deducir que precio de X y precio de Y es básicamente la pendiente de lo que es la línea. ¿Qué puede aceptar a los compañeros queriendo entrar? Bueno, al final, ese es el precio de estar sacando y metiendo. Cuando ustedes se ponen a jugar con sus compañeros, de estarlos sacando y metiendo, tengo que configurar la computadora de esta manera para evitar eso. Si ustedes se comprometen a no seguir haciendo eso, pues lo configuro para que automáticamente ingrese. Ya no va a pasar, Inge. ¿Mande? Ya no va a pasar. Déjelo así, que mejor ahí usted hace. Sí. ¿Mande? Entonces la chaira. Voy a grabar y les agradezco mucho que me acuerden siempre que grabe la clase, siempre se me va. No sé por qué paso, puede ser acto mental, pero voy a estar grabando las clases en la medida de lo posible siempre y van a estar disponibles en el Teams. Ok. Entonces, con la línea de restricción presupuestaria sucede algo muy similar que con las curvas de oferta y demanda. Pueden haber cambios en el presupuesto que pueden generar contracciones y expansiones, que es una de las posibilidades, o pueden solo haber cambios en el precio de uno de los bienes. Entonces solo hay cambios. ¿Sí? Disculpe, es que fíjese que yo la verdad no había podido entrar a la clase y no sé desde dónde empezó, porque estaba en el link equivocado. Ajá. Y yo estaba desde las 40 intentando entrar, pero no había logrado. No sé desde dónde o hace cuánto empezó. Bueno, comencé a las 7:45 y comenzamos desde el cálculo de lo que es el óptimo del consumidor, el ejercicio que nos quedamos el último día de clases. Pero igual no tenga pena, gracias a la aviso de un compañero grabamos desde el inicio, entonces la clase está completamente grabada. Está bien, gracias. Bueno, cuando existe un cambio en el presupuesto pero no hay cambio en los precios, se tendrán desplazamientos paralelos en la línea de presupuesto. Entonces aquí tenemos, a modo de ejemplo, 3 funciones de presupuesto. Entonces, ¿les parece si hacemos el ejercicio de graficarlas? Saquen su hojita de Excel y las graficamos. Por favor, háganlo ustedes. Ok, ¿se animan a hacerlo? ¿Se sienten capaces de hacerlo para comenzar? Oye. ¿Perdón? Tendríamos que usar la fórmula que nos dio, ¿verdad? Lo que tienen que lograr encontrar es la forma simple. Despejen. Bueno, lo vamos a hacer mejor, así les explico. Lo que tenemos que hacer para poder graficar serían como normalmente es una recta, es encontrar los intersectos en el eje X y los interceptos en el eje Y. Entonces, copiemos esto, les voy a mostrar.
Voy a salir un ratitín. Voy a abrirles. Bueno. Tenemos una deja conocida. Entonces, ¿cómo encuentro yo los interceptos en el eje X y los interceptos en el eje Y para poder graficar esto? Oh, movió mi lapicito. Vamos a ver qué pasó. Ahí está. Vamos con la línea 1, que sería esta. Entonces tenemos la función, que es esta. Despejemos X y despejemos Y. Vamos a comenzar despejando Y. Vamos a ver, sería 100 menos 10X. Estoy torciendo un poquito acá, dividido 5. Entonces, esto lo igualo a 0, me da el intercepto. Entonces va a ser igual a ver, 100 dividido 5 sería 20 menos 2X igual a 0. Entonces, 2X igual a menos 20. Entonces, X es igual a menos 20 partido menos 2. Entonces nos da igual a 10. Bueno, entonces, ¿cuál es el valor de Y? Pues simplemente sustituyo, ¿verdad? Sería 100 menos 10 por 10 partido 5. Vamos a ver. No, miento. Vamos a ver. Aquí estoy confundido. No es tan así de sencillo. Vamos a cambiar de colorcito. Y hacemos también nuevamente el despeje, pero esta vez para X. Veamos, sería entonces X va a ser igual a 100 menos 5Y partido 10. Vamos a tener una función de 1 menos 0.5 Y es igual a 0. Entonces Y nos queda igual a menos 1 partido menos 0.5. Si no estoy mal, eso nos da como división 2. Entonces, los primeros puntos de la función presupuestaria 1, los interceptos va a ser, sería 10,0. ¿Y ¿Sí? por qué le da 1? ¿No serían 10? 10 menos 0.5. Dije no da 20Y. Sí, serían 20 porque serían 10 menos 0.5. 100 dividido 10 no da 10. Perdón, sí, mate, sí, tienes razón. Lapsus mental, disculpe. Entonces sería 10 y aquí sería 20. Ahora sí. X, Y aquí sería 0,20. Sería para nuestro primer línea presupuestaria. Ahora hagamos lo mismo para nuestra segunda línea presupuestaria. ¿Ya se dieron cuenta cómo es el procedimiento?
Bueno, para ahorrar un poquito de tiempo, sección C, trabaje con esta línea de restricción presupuestaria. Y secciones D y E trabajen con la línea que está aquí abajo, de restricción presupuestaria, que sería esta que está acá. Así sacamos también la M3. ¿Perdón? No entendí. $16. Muy bien, excelente. Para el M2 es 12,0 y 0,24. Perfecto, muy bien. También. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Si las tratamos de graficar, el resultado que vamos a obtener va a ser el siguiente. Entonces, M1 es la línea del presupuesto original. M1 sería básicamente la que está al centro. ¿Todos me van siguiendo, jóvenes? Ah, claro, Inge. Sí, Inge. Sí, ingeniero. Nada que ver, Inge. ¿Perdón? M2 sería la línea de presupuesto en la que hay un incremento en el monto que tenemos asignado. Entonces, lo que ocurre aquí es que la línea presupuestaria se movió a la derecha, que en términos generales normalmente las conocemos como una expansión presupuestaria. O sea, se incrementó la cantidad de dinero para gastar. A ver. Y luego tenemos M3. M3, si se dan cuenta, hubo una reducción del presupuesto. Igualmente se conoce como una contracción presupuestaria o una reducción de la cantidad de dinero para gastar. ¿Dudas de lo que acabamos de hacer, jóvenes? Inge, ¿podría explicar otra vez lo de esta curva, por favor? Lo de esta curva. Muy bien. Cuando nosotros aumentamos la cantidad de dinero a gastar, lo que vamos a observar es una expansión de la línea presupuestaria o de la restricción presupuestaria que tenemos. O sea, se expandió, se movió hacia la derecha. Cuando nosotros tenemos menos dinero para gastar, lo que vemos es una contracción de la línea de restricción presupuestaria hacia la izquierda, un movimiento hacia la izquierda. ¿O sí? Sí, Inge. Inge, Cuéntenme. disculpe, sé que podría aceptar a una compañera que está Oh, perfectamente. ahorita voy. Ahí estamos. ¿Listo? Gracias. Ingeniero, ¿Sí? ¿a qué se debe esta contracción, expansión del presupuesto, pero ya en la vida real? Un ejemplo bien sencillo es, pues, te quedaste sin trabajo. Digamos que ya estás casado, tienes una familia y ambos trabajan, vos y tu pareja.
Imagínate que de repente pues te quedas sin trabajo. ¿Qué es lo que le pasa a tu presupuesto? ¿Será que crece o será que cae? Cae. Entonces, como tenés menos dinero, así que como somos seres racionales según la teoría de los homo económicos, vamos a gastar menos en los productos, vamos a consumir menos productos, ¿verdad? Entonces, en principio, lo que debería de pasar es que hubiera una contracción presupuestaria, una contracción de nuestro presupuesto que se va a ver en nuestra línea de restricción presupuestaria como un movimiento hacia la izquierda. Yeah. Muy bien. Caso contrario, digamos que no te pasó eso, sino que en vez de eso te aumentaron el salario o comenzaste a ser empresario y o fuiste exitoso, o lo que es lo mismo, tú tienes un aumento de tus ingresos. Entonces, ¿qué sucedería con la línea de restricción presupuestaria en ese caso? Aumentaría. Te movería hacia la Derecha. Hacia la derecha. Habría una expansión de la línea de restricción presupuestaria. Tenés más dinero para gastar y por tanto vas a incrementar más el consumo de los ambos bienes. Esto es sí y solo sí si tenemos bienes normales, ¿verdad? Porque como ya lo venimos viendo de los apartados anteriores, si no son bienes normales, pueden haber diferentes tipos de bienes y el resultado puede ser muy diverso. Que eso ya es otro concepto. También podría suceder otra cosa. Pueden haber cambios en la línea de presupuesto. No expansiones ni contracciones, sino que el cambio puede ser parcial. Solo puede haber una variación, por ejemplo, en el precio de uno de los productos. Si el precio de uno de los bienes aumenta, entonces disminuye esa intercepción, mientras que si el precio del otro bien disminuye, entonces la intercepción aumenta. Básicamente lo que nos quiere decir esto, si hiciéramos todo el proceso de cálculo, que es lo que ya acabamos de hacer nuevamente, vamos a obtener este tipo de cuestiones. Entonces, en este caso una variación en el precio del bien X. Cuando el precio aumenta, lo que vamos a ver es un desplazamiento del bien X en su consumo hacia la izquierda, pero va a ser únicamente en el eje del bien afectado por el cambio de precio. ¿Ok? Supongamos que el precio del bien X disminuye, entonces lo que vamos a ver es un aumento del consumo del bien X. Entonces lo que se ha representado como un movimiento hacia la derecha solo sobre el eje del bien consumido, ¿verdad? Perdón. Sobre el eje del bien, donde hubo un cambio en el precio. Ingeniero. ¿Sí? ¿A qué se debe de que la gráfica cuando aumenta el precio, el consumo baja drásticamente, pero cuando disminuye el consumo no es mucho? ¿O depende del producto también que se está...? Sí. Ok, esa es una excelente pregunta, déjenme decirle. Eso es debido a la elasticidad de ese bien. Recuerden que las elasticidades a diferentes niveles de precios no son exactamente iguales, según se acuerdan, ¿verdad? Van variando según el rango de precio. Lo que quiere decir es que este bien, conforme baja el precio, su elasticidad va aumentando. O sea, los efectos por el cambio de precio van incrementándose aún más, ¿verdad? En cambio, conforme van aumentando, su elasticidad comienza a reducirse. Se vuelve cada vez más inelástico. Y por tanto, el ritmo también cambia. La otra cuestión es, en la gráfica se podría ver que el cambio aquí no fue proporcional. Puede ser que, y lo vamos a ver, el precio de X tal vez tuvo un cambio muy, muy drástico, ¿verdad?
Esas son las dos posibilidades para que no haya homogeneidad en esa gráfica. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Muy bien, continuemos. Aquí tenemos una representación más simple de justamente ese fenómeno, solo que aquí vemos que pueden haber aumentos en el precio, pueden causar disminuciones en el consumo y disminuciones en el precio de X, ¿no? Aumentos en el consumo. También eso puede suceder para ambos ejes. O sea que cualquier cambio en el precio, pues efectivamente va a afectar en la conformación de la línea de restricción presupuestaria de ese bien en particular, o de esa combinación de bienes en particular. Bueno, antes de continuar, jóvenes, ¿alguna duda? No. Bueno, si se dan cuenta, este tema no es tan complejo como los que hemos venido viendo, es mucho más sencillo. Ahora viene una aplicación de esto. Las curvas de Engel, que sirven una forma para indicar los tipos de bienes. Las curvas de Engel están muy directamente relacionadas con las curvas de oferta. Y para los que se recuerden un poco con las elasticidades de la oferta, para entender mejor su interpretación. Bueno, ¿qué es una curva de Engel? Es la relación que existe entre la cantidad demandada de un bien o servicio y la renta obtenida por el consumidor. Variación de la cantidad demandada al cambiar la renta, o sea, la utilidad percibida. Las curvas de Engel tienen esta conformación. Entonces, de lo que nos interesa, solo lo vamos a ver como un concepto teórico, no lo vamos a ejercitar prácticamente. Lo que sucede es que cuando nosotros comparamos, por ejemplo, el ingreso versus el consumo de un determinado bien, vamos a obtener un comportamiento de esta forma. Por un lado, cuando la curva tiene un comportamiento negativo, pendiente negativo, nos está indicando que el bien al que nos estamos enfrentando o estamos analizando es un bien inferior. Por otro lado, cuando la curva tiene una pendiente positiva, estamos ante un bien normal. ¿Cómo calculamos las pendientes en economía, jóvenes? Las pendientes en economía son símiles de... ¿Perdón? Son símiles de la elasticidad. Son símiles de la elasticidad que tiene pues la curva. Cuando hablamos de elasticidad en economía, básicamente eso es así. Estamos hablando de la pendiente de la curva, básicamente. Entonces, los bienes, según Engel, en el caso de los alimentos, por ejemplo, para el ejemplo que estamos viendo, va a haber un punto que va a tener un comportamiento como de bien normal, o sea que en la medida que aumentamos nuestro nivel de ingreso, pues vamos a ver un incremento del consumo y va a tener una elasticidad positiva, pero para ciertos alimentos, y es que ese es el punto, algunos alimentos, no todos, conforme nuestro ingreso va aumentando, ¿qué pasa? Son Ajá, comenzamos a consumir otros, ¿verdad? Dejamos de consumir esos alimentos
Y entonces ese bien, a niveles de ingreso mayores, se vuelven en bienes inferiores. ¿Por qué se los muestro? Porque los bienes agrícolas tienen un comportamiento así. Y se los voy a plantear de esta forma, ¿va? El típico caso del frijol. Cuando tenemos ingresos medios o bajos, nuestro consumo de frijol es bastante alto y conforme aumentamos nuestros ingresos, pues consumimos más porque lo podemos comprar. Pero hay un momento en que como que ganamos bastante, ¿verdad? Y entonces decidimos cambiar los típicos frijoles, por ejemplo, por McDonald's. Este ejemplo les va a parecer gracioso, pero es que se van a dar cuenta con ustedes mismos cuando ya tengan su primer trabajo que van a dejar de querer estar comiendo en casa y van a comenzar a consumir en exceso en la calle. Con los productos agrícolas eso tiene una consecuencia, porque algunos productos, conforme la población vaya enriqueciéndose o vaya mejorando económicamente, va a comenzar a reducir su demanda. En Guatemala eso hoy por hoy es poco apreciable, pero podría darse a suceder. ¿Dudas, jóvenes? Bueno, continuemos. Bueno, según la curva de Engel, bien normal o superior es aquel cuya renta aumenta conforme aumenta la demanda, pendiente positiva, es lo que les había dicho. Inferior es cuya renta disminuye conforme aumenta la demanda, o pendiente negativa, servicios y bienes básicos. En resumen, esto nosotros lo calculamos anteriormente mediante, ¿qué dice acá? ¿Logran verlo todos? Elasticidad. Ingreso de la demanda. Que es una de las formas de calcular la elasticidad de la demanda, ¿verdad? Muy bien. Con esto concluiríamos los contenidos de esta unidad. Como ya todos se examinaron, ya podemos también platicar un poquito más abiertamente sobre el examen. ¿Quieren que veamos la resolución del examen en el tiempo que nos queda? Sí. Vamos a ver. Antes de continuar, ¿alguna duda, jóvenes? ¿Alguna duda sobre esto antes de continuar? ¿Sí? Todos los productos presentan eso similar al frijol, que conforme aumenta el ingreso llega a un punto donde pasan de ser más consumidos a menos consumidos. Depende, son bienes de lujo, ¿no? Esto es principalmente cierto para lo que son los servicios y bienes básicos. Gracias. Los bienes básicos de consumo, como en las actividades agrícolas, por ejemplo, los granos básicos, para darles un ejemplo muy directo, podrían llegar a tener este comportamiento. ¿Alguna otra duda? Ninguna. Bueno. Oh, tenemos personas todavía en la sala de espera. Ahí está. Hola, sí, que mala onda, no nos dejaba entrar. No, esas consecuencias no, yo no la entendí, de estar sacando a sus compañeros. Pues ¿Yo qué? Yo saqué a alguien y estaba ahí desde las 40 esperando. Ansioso de recibir su clase. Yo estaba en la clase de la sección C. Como ahí me parecía. Con Mariani hablamos de básicamente hicimos el cambio de que en la mañana recién clases con ella y después en el sitio con ella. No es que todos tienen la invitación a este grupo para poder ingresar. En sí fue discriminación que no nos dejaran entrar. Yo diría que el comportamiento por estar sacando a sus compañeros. Está configurado ahora.
usted tiene que saber quiénes son. En todo caso, sería llegar temprano a la clase, cualquier clase normal. Bueno, continuemos. Ok, no encuentro mi documento de Excel. A ver. Póngale 100 a todos, sí. No se compliquen. Ya calificó una sección, patojos, les cuento. ¿A qué sección? ¿Y cómo va Ah, la media? La de forestales. Me dieron ganas de llorar, jóvenes, con los resultados. Imagínense nosotros. Bueno, vamos, primera serie. Pregunta número 1. ¿La economía como cuerpo de estudio teórico se encarga de analizar estos tres? Pero la respuesta correcta es todas las anteriores. Igual si contestaron una de esas, tienen proporcionalmente una ponderación. ¿Qué rama de la economía tendría como objeto el estudio de los tratados de libre comercio? Metaeconomía. El rama de la economía que indica que los efectos observables en las variables económicas son medibles y predecibles. Economía positiva. Economista que indicó que las realidades económicas se pueden expresar en pocas variables o modelos económicos. También se le puede considerar uno de los padres de la macroeconomía. David Ricardo. Que los estados soberanos pueden manipular libremente algunos aspectos económicos tales como la emisión de moneda, los tipos de interés o dirigir las inversiones estatales a ciertos sectores de interés para la nación se debe gracias a las ideas del economista John Maynard Keynes. Cuando en una nación sus ciudadanos están completamente regulados en los aspectos económicos por el Estado, se dice que es una nación en socialismo. Chequen, no puede ser comunismo porque esta es la base filosófica para el socialismo, y socialismo ya es la aplicación en la realidad como sociedad. O sea, es socialista. Factor de la producción que genera riqueza por medio de los intereses pagados, el capital. Te darán cuenta que en cualquier momento que saquen un crédito para agenciarse de capital van a tener que pagar intereses. Cuando en un proceso productivo percibimos que el incremento de la productividad es proporcionalmente menor que el incremento de los insumos, decimos que estamos afectados por la ley de rendimientos decrecientes. Cuando el costo total medio a largo plazo aumenta a medida que se incrementa la cantidad de producción, decimos que estamos en deseconomías de escala. Cuando el producto promedio de una empresa es máximo, se dice que se alcanzó el óptimo técnico. ¿Dudas con respecto a esta primera serie, jóvenes? No, ingeniero. No, ingeniero. Segunda serie. La mano invisible del mercado, como le gustaba decir, es muy segura que la sociedad saldrá beneficiada. Verdadero. La filosofía del comunismo es el socialismo. Falso, es al revés. El capitalismo busca el uso del capital para la generación y concentración de la riqueza general. Verdadero. El comunismo tiene como fin una sociedad igualitaria sin clases sociales, económicamente hablando. Es verdadero. En el esclavismo existía un señor feudal. Ya desde ahí sabemos que era falso, porque en el esclavismo había un esclavista, no un señor feudal. El señor feudal es del feudalismo, entonces es falso. Jacques Turgot es el economista que indicó por primera vez la ley de rendimientos decrecientes, ¿sí? Es el primero que hace mención, ¿verdadero? Los recursos naturales generan riqueza a través de la renta, es verdadero. La tecnología genera riqueza a través de la eficiencia productiva, también es verdadero. En general, los estados de la actualidad poseen economías mixtas, verdadero. La ley de Desai indica que la producción trae consigo la generación de demanda a causa del consumo de insumos, mano de obra y tecnología necesarias para producir, es verdadero. ¿Dudas con la segunda serie? Ninguna, ingeniero. Tercera serie. La tercera serie es la que tal vez da algunos chances más de contestar de otras formas, aparte de las que están
curso. De hecho, fueron tomadas por varias. Sin embargo, no voy a decir quién, pero hubo un compañero que tuvo el descaro de literalmente copiar de internet y pegar en el examen. Y dejó los links en la respuesta. Entonces se le puede dar seguimiento de dónde sacó las preguntas. Entonces, ¿sí? Y si lo tomamos de nuestro texto, porque como ahí lo parafraseamos. Pero si está parafraseado, igual. Usted tiene que escribir con su puño y letra sus... por eso, más. No, eso no es problema. El problema es que, por ejemplo, hay compañeros que literalmente copiaron y pegaron de una página de internet y eso no es propio de un examen. Se espera que usted pues redacte su propia respuesta. Y se lo digo porque cometieron ahí, con todo respeto, la torpeza de dejar los links pegados en la respuesta. Obviamente esas preguntas que fueron así, que logré detectar, están calificadas con 0 puntos, ¿verdad? Pero bueno, continuemos. Cualquier acto de la primera, ¿qué es la producción? Cualquier acto de la actividad humana que como resultado la elaboración de bienes materiales o la prestación de servicios personales con el objeto de satisfacción de las necesidades. En rojo resaltados son las palabras clave. Si tienen todas las palabras clave, 2.5. Se utiliza por lo menos 2. Una idea incompleta pero tiene alguna relación, 0.5, y no redactó nada o simplemente escribió algo que no tiene relación, 0 puntos. Defina y explique cada uno de los componentes o factores de la función de producción. Aquí fue sencillo. Por cada factor de la función de producción que explicó es un punto. ¿Qué son las economías y deseconomías de escala? Si explicó adecuadamente economías de escala, 2.5. Si explicó adecuadamente también deseconomías de escala, pues 5 puntos. Explica qué es la metaeconomía. Tal vez esa sea la pregunta más difícil que les puse. Trata las diferentes disciplinas de la economía como un todo integral para el desarrollo humano y sus relaciones con los aspectos sociales y ambientales, es lo que aparece en las diapositivas. Básicamente la metaeconomía es como el paraguas que trata de analizar todos los demás aspectos de la economía y qué relación tienen con las personas, ¿verdad? Es el fin último. Pudieron poner una respuesta similar a o una explicación similar a la que yo les indiqué. Igual estaría correcta. ¿Dudas con respecto a esta serie que también fue pequeñita? Muy bien, vamos a la siguiente. Cuarta serie. Esa es bastante sencilla. Aprovecho antes de que se me acabe el tiempo. Jóvenes, recuérdense que una de las instrucciones del examen es que respuestas sin procedimiento se califican con 0 puntos, ¿verdad? En este caso, para este primer ejercicio, pues no era necesario hacer procedimientos porque se autoexplicaba con la gráfica. Aquí, 0 bolas. Pero para los demás casos sí. El problema es el siguiente, y eso lo voy a decir. Hay compañeros que al día de hoy todavía no me han subido su procedimiento. Entonces ese es un aviso para quienes por alguna razón no lo han hecho, lo hagan. Porque si no, cuando yo califique, pueden tener todas las respuestas buenas, pero si no tienen el procedimiento igual lo van a tener mal. ¿Ok? ¿Todos me lograron entender lo que les acabo de decir? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, aquí la primera es determina en qué rango de producción se producen deseconomías y en qué rango se producen economías de escala. El orden ahí no los asuste. De economías de escala se produce desde 0 hasta 15 roperos. Algunos pusieron de 4 a 15, igual es correcto, por día. Y en deseconomías de 15 en adelante. Algunos me dieron un rango más específico de 15 a 27. También está bien, es correcto. ¿Cuál es la escala eficiente mínima? Es la escala B. Algunos me pusieron 15 roperos, pero no, en realidad la respuesta se contestaba de esta forma. Es la escala B. Si la demanda insatisfecha es de 19, ¿sí?
Excelente, no hay lío. Si la demanda insatisfecha es de 19 roperos por día, ¿qué tamaño de planta recomendarían ingenieros Pérez y por qué recomendaría trabajar en escala C? Porque es donde se consigue la mejor economía de escala para ese nivel de producción. Con que me hayan puesto que es en escala C, estamos. De los de por value. Acá, el único detalle que me hizo falta colocar acá es la T aquí. Pero casi todos entendieron que esta era la función de producción. ¿Ok? Entonces, lo que se les pide es determinar el punto de inflexión aproximado. Entonces, usando apoyado en la tabla. Si se apoyaron en la tabla, encontraron que el punto de inflexión es de 9 años. ¿Cómo sabemos cuál es el punto de inflexión? Es cuando el producto marginal es máximo. Si se encuentra en la tabla, eso sucede en el año 9. Esto pues habría que calcularlo. Igual tenían la libertad de copiar y pegarlo en Excel. El óptimo técnico aproximado apoyado en la tabla, aproximadamente a los 13 años. Eso lo podemos determinar cuando el producto marginal es igual al producto promedio o cuando el producto promedio pues es máximo. Este es producto promedio. ¿Se dan cuenta? El máximo producto promedio lo conseguimos al año 13. Máximo productivo de manera puntual o matemáticamente. Ahí sí. El valor de los años solo es accesorio porque la verdadera respuesta es el volumen, ¿verdad? Pero la respuesta aquí es a los 17 años o 238 metros cúbicos aproximadamente. Vamos a ver eso. ¿Cómo fue que se hizo eso? Tomamos la función, la derivamos y luego pues determinamos los interceptos de la función derivada. Entonces, el primero pues no puede tener interpretación, o sea, no nos sirve, pero el segundo sí. Y entonces, al ponderar en la función, que es esta aquí originalmente, nos da el máximo productivo, que son 238.015 metros cúbicos aproximadamente. Construya la función ingresos si el precio de venta del metro cúbico de madera es de 720. Es esta. Solo tenían que agarrar la función original, la función de producción, y multiplicarlo por el precio, que son 720, y te genera esta función. La siguiente, determina la función de costos, si los costos variables son 2.500 por hectárea por año, y los costos fijos del terreno son de 15.000 quetzales por hectárea, aprovechamiento de 20.000 quetzales por hectárea. La función que se genera, pues los costos fijos son, la sumatoria de ambas son 35.000, los costos variables básicamente son 2.500 por la cantidad de producción, por año, y entonces al sumar eso nos queda una función 2.500t más 35.000. Determinen la función utilidad. Tomamos la función de ingresos menos la función de costos, y eso nos genera la función utilidad, que es esta que está acá. Y nos llevamos entonces a la última pregunta: determina el óptimo económico puntualmente. Venimos y la función utilidad la derivamos. Aquí es x2. La derivamos y nos da los interceptos de la función derivada. El primero no nos sirve, el segundo pues ya tiene interpretación. 16.4023 años es el punto donde se da el óptimo económico. Sustituimos en la función de utilidad y nos da la cantidad de dinero que son 94.481 quetzales, que se consiguen a los 16.4023 años. La respuesta aquí sería
en términos productivos es que sería bueno aprovechar antes de que se cumplan los 17 años, básicamente. Pero cumplidos pasaditos después de los 16 años. O sea, entre el año 16 y 17 tendrían que aprovechar ese bosque. Bueno, para los que son forestales, esto es básicamente un adelanto de lo que son las leyes de crecimiento de los bosques. Cuando lleven el curso de manejo forestal, las van a ver con mayor profundidad. Para los agros, pues es un extra, ¿verdad? Ya conocen cómo, pues básicamente los forestales determinan en qué punto hay que aprovechar un bosque. ¿Dudas con respecto a este ejercicio? Dije, ¿cuál es la función de ingresos? Ahí estamos. Es esta que está aquí arribita. ¿La logra ver? ¿Y cómo fue que la determinó? Porque la función de producción, que es esta que está acá, multiplicado por el precio del metro cúbico. Recuerde que la función de producción es en metros cúbicos, ¿verdad? Ajá. Metros cúbicos por el precio le da la cantidad de dinero que ingresa. Ah, ya. Sí. La cuestión de elasticidades y de las curvas de oferta y demanda. Primero es precio de equilibrio y cantidad de equilibrio. Precio de equilibrio de la primera función de demanda, 23.71 quetzales. Cantidad de equilibrio, 39.43 millones de unidades. Ojo, porque los resultados es en millones de unidades. Si solo pusieron 39 y no pusieron millones de unidades, tienen la mitad de la respuesta. Si el precio disminuye a 20 quetzales por unidad, ¿cuál es la demanda del bien? Pues la demanda aumenta, ¿verdad? A 45 millones de unidades. ¿Existe un exceso de oferta o de demanda? Y la respuesta es que existe un exceso de demanda. ¿Y cuál es la elasticidad arco promedio de la demanda en función de este cambio en el precio? La elasticidad es de menos 0.77 o 0.77. Si la dejaron con signo positivo, o sea, porque lo usaron como un valor absoluto, que es lo correcto, pero si lo dejaron en signo negativo, igual se la tomen por válido, porque es una función de demanda. Supongamos un incremento en el salario del 5%, lo que tiene como resultado que la curva de demanda se comporte de la siguiente manera. Y esta es la nueva curva de demanda. ¿Cuál es el precio de equilibrio? ¿Esos son? La respuesta, lo único que necesitaban calcular era esta parte de acá. Esto ya lo calculan los que quisieran, pero igual, con que tengan esta parte, pues estaba bueno. 30.85 quetzales. ¿Cómo se comporta con respecto a la anterior? Grafique las curvas de demanda para observar su comportamiento y puede hacerlo en Excel o manualmente. Al graficar esto es lo que vemos. Esta es la curva de oferta, y esta es una curva de demanda 1 y esta es la curva de demanda 2. Entonces la respuesta concreta es que hay una. ¿Qué es esto? Un corrimiento a la derecha de la curva de demanda es una expansión de la demanda. Eso es lo que ocurre. ¿Cuál es la elasticidad de ingreso media de la demanda si se toma como referencia el precio de equilibrio de la curva anterior con respecto al nuevo precio de equilibrio? Y la elasticidad de ingreso es de 6.13, lo que nos hace un bien normal y de lujo. De hecho, es un bien que incrementa demasiado su consumo conforme hay más dinero. La otra es determina la facilidad de producción del bien analizado. Esa es calcular la elasticidad de la oferta. Eso era lo que tenían que hacer para determinar la facilidad de producción. Entonces nos da un valor de 1.15, lo que nos indica que es elástica, lo que implica que es relativamente fácil producir este bien. ¿Dudas, jóvenes? No, ingeniero. ¿No hay ninguna duda? ¿Seguros? Bueno, con eso resolveríamos lo que es la clave del examen. Un poquito rápido, de plano, por el tiempo. Pero
así serían los resultados de la evaluación. Yo diría que para este viernes ya debería de tener calificados la mayoría. Nuevamente recalco, jóvenes, que por alguna razón no han entregado sus procedimientos. Si no los entregan, aunque tengan las respuestas buenas, no se les va a poner como válidas. ¿Entendido? Bueno. Y si está mala respuesta, pero hay procedimiento. Tienen algunos puntos de procedimiento. De hecho, en general, la mayoría le hago puntos de procedimiento. Gracias. Bueno. Ingeniero, si en el procedimiento está bien y por X o Y razón cometimos el error de poner un número que nada que ver. Tiene puntos por procedimiento. Gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Si no hay ninguna duda, con esto concluiríamos la clase del día de hoy. Ingeniero, ¿las notas las va a mandar en PDF o ya? Miren, pues, las notas ya deberían, para los que ya califiqué, aparecen en su plataforma. Sin embargo, ahí todavía me falta revisar procedimientos para que coincidan los resultados que estoy viendo con lo que me están presentando. Entonces eso me va a llevar un poquitín más de tiempo, ¿verdad? Entonces, las notas finales, pues, deberían de aparecer ahí, yo calculo, más tardar el día domingo, porque yo el día lunes es mi último día para entregar notas. ¿Ok? Sí, ingeniero. Muy bien. Que tengan buen día para todos. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Feliz día, ingeniero. Feliz día. Feliz día.